Gracias, buenas noches, bienvenidos. Quiero agradecer en primer término a Norberto Espángaro, que ha tenido la idea de organizar este foro, que tiende a destacar la importancia de las elecciones en la Argentina. En el Inter-American Institute for Democracy estamos nosotros abocados desde hace más de 12 años, a el estudio, la defensa, la promoción de los valores y principios de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Y en el análisis de lo que es América, de lo que son las Américas, vemos que el siglo XXI para América Latina es un siglo de crisis en la democracia y es un siglo de crecimiento de lo que se conoce como las dictaduras del socialismo del siglo XXI o el movimiento del crimen organizado que también se llama castrochavismo. Hasta el año 1999 había una sola dictadura en el hemisferio, era la dictadura cubana de Castro, que pasaba su peor momento en el denominado periodo especial, porque después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, ese régimen que había sobrevivido del subsidio soviético estaba en un estado de decadencia y casi de terminación. Pero el año 99 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato hace alianza con Fidel Castro y se produce un fenómeno al principio imperceptible en la región y en el mundo, que es la recreación del castrismo que estaba agonizando con bandera y con nombre de Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA y después socialismo del siglo XXI. Esa aparición en la sombra, en principio, empieza a producir efectos muy nocivos para la democracia apenas empezando el siglo XXI. Sostengo que el primer efecto es la caída y el derrocamiento del presidente argentino de la Rúa. Inmediatamente se produce el derrocamiento del presidente ecuatoriano Yamil Mahuad. A continuación cae derrocado el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada. Poco tiempo después se derroca al presidente ecuatoriano Gutiérrez. ¿Desde cuándo no habían derrocamientos en América Latina? En la década del 90, llamada la década tranquila, la década del fortalecimiento de la democracia, no se había visto aquello. Pero además sucede un hecho adicional muy grave. Se derroca al secretario general de la Organización de Estados Americanos, recientemente electo en ese momento, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, quien es acusado de una pseudo corrupción en su país, va a defenderse, lo apresan, el puesto queda vacante, espacio abierto para que este creciente movimiento de la mano del dinero de Chávez, que empieza a controlar los votos del Petrocaribe, pueda poner un secretario general que es Insulza, y vienen los 10 años de Insulza en la OEA, una OEA totalmente entregada al servicio de lo que hoy es el castrochavismo. En ese panorama, el siglo XXI es para las Américas el siglo donde hay dos Américas, una América democrática bajo acoso y una América dictatorial que nace, crece y en este momento está en decadencia. En el punto más importante de la América dictatorial, que nace con esa alianza entre Chávez y Castro y por eso se llama castrochavismo, que recrea las viejas prácticas del castrismo para establecer dictaduras en las Américas, el control de este proyecto llega a ser muy grande, controlan prácticamente toda América Latina. Llegan al punto en que controlan la Organización de Estados Americanos, el Petrocaribe, controlan Centroamérica. Hay que preguntarse qué país no controlan en ese momento. En la primera década no controlan México, controlan Venezuela, ponen a Colombia en crisis, controlan Ecuador con Correa, ponen al Perú en crisis y lo llegan a controlar con Ollanta Humala, controlan Bolivia con Evo Morales, controlan el Brasil con el Partido de los Trabajadores, controlan en un movimiento más o menos democrático temporariamente Chile con el gobierno de la coalición de izquierda liderada por Michelle Bachelet y controlan la Argentina con el gobierno de los Kirchner. El famoso gobierno K,
que tiene todas las características de corrupción, violación de los derechos humanos, liquidación de la economía nacional, desaparición de los elementos esenciales de la democracia que cualquier otro gobierno establecido en Venezuela, Bolivia, Nicaragua o en extremo la propia Cuba. Pero Argentina se salva de eso. Y se salva de eso en un análisis muy somero, porque en la Argentina queda un ápice de prensa libre que en determinado momento hace que aparte la justicia federal funcione y eso genera una conciencia en el país latinoamericano con la clase media más extendida que le permite ir a un proceso electoral en el que gana la presidencia el actual presidente Macri. Y eso marca un punto de inflexión en toda América, un punto de inflexión tan importante que el instrumento político de la delincuencia organizada castrochavista que se llama el Foro de Sao Paulo marca como objetivo el cambio de gobierno en la Argentina para sacar a Macri en el proceso de recuperar ese espacio político para lo que ellos llaman las izquierdas de América Latina y que no son otra cosa que el proyecto castrochavista del siglo XXI que liquida libertad, que liquida Estado de Derecho, que viola los derechos humanos, que termina con la división e independencia de poderes, que acaba con la libertad de prensa y que deja a los países como ustedes están viendo en Cuba desde hace 60 años, en la Venezuela que hoy día tiene una crisis humanitaria, 20 años de castrochavismo, en Nicaragua que tiene un año de masacres, muertes, presos políticos y negociaciones, con un dictador que está 14 años y en Bolivia que está terminando de instalar ese proceso con fraude electoral, narcoestado, masacres y represión, presos políticos, exiliados políticos. Este es el panorama de América Latina en el que los invito a observar la realidad de la próxima elección en la Argentina. Un país donde efectivamente se puede pensar y se puede garantizar que habrá elecciones libres, cosa que no sucederá el mismo día en las elecciones en Bolivia, donde las elecciones están totalmente manipuladas y articuladas para que el dictador gane. La diferencia entre la Argentina de hoy y la Bolivia de hoy es que la Argentina es un país democrático con una serie de metas que lograr todavía en el proceso de fortalecimiento de su democracia, mientras que Bolivia es una dictadura electoralista en la que se usan las elecciones para consolidar un proceso de gobierno absoluto y de gobierno marcado por el know-how del castrochavismo. En el tema de las elecciones de la Argentina, que es lo que hoy nos interesa, yo invito a los argentinos y a los latinoamericanos y a los estudiosos de todo el continente a observar las elecciones de la Argentina como el punto en el cual se concentra la disputa entre sostener la recuperación de la libertad y la democracia en la Argentina, en el Cono Sur y en América Latina, versus la necesidad y la urgencia marcada desde La Habana y desde Caracas por el Foro de Sao Paulo de recuperar ese espacio para ponerlo al servicio de la gente que viola los derechos humanos, que viola los derechos económicos, que no cree en la propiedad privada y que ataca la libertad de prensa, entre otros crímenes. De eso se trata la elección en la Argentina. Cuando el señor Spángaro me pidió que hablemos del contexto de la Argentina en el ámbito político latinoamericano, este es el punto esencial en el cual el pueblo argentino con toda libertad tendrá que definir no solamente su destino, porque puede decidir volver al proyecto K, que está marcado por todos los elementos que ustedes conocen, o puede decidir proseguir en un proyecto difícil, en un proyecto que no es sencillo, en un proyecto crítico, pero que está señalado por los rumbos de la libertad y la democracia de la cual Argentina hoy día disfruta y que ha sido certificado y respaldado por los países con democracia en el mundo. Yo termino expresando simplemente que así como la diferencia entre el político y el estadista es que el político está pensando en la próxima elección y el estadista tiene como característica que piensa en la próxima generación, los argentinos que voten en esta próxima elección tienen que hacerlo no pensando en el resultado inmediato de un momento de favoritismo, de negatividad, de depresión, de alegría o de información con la cual se saturan las elecciones.
Piensen en la Argentina, en la próxima generación, que si pierde su democracia, no creo que tenga una segunda oportunidad. Muchas gracias.